voy a dar una fecha, si me permites, que es el 23 de diciembre de 2015. Fue tremenda, porque el gobierno de don Mariano Rajoy, pilotado en este caso por su ministro de Hacienda, el señor Montoro, para mí, tipo o persona, porque persona casi le voy a quitar ese término. Una persona, yo creo que no es capaz de un 23 de diciembre sacar y publicar unas listas de ese mismo ejercicio sin cerrar. Hay que tener en cuenta que el ejercicio económico, que la lista salió para los deudores del ejercicio, de ese mismo ejercicio. Es decir, todos sabemos que los ejercicios fiscales se cierran 6 meses más tarde, ¿no? Como así ha venido ocurriendo en los años sucesivos. Debía de tener mucho interés el gobierno de don Mariano Rajoy, en pleno, de que, de que el circo se montara el 23 de diciembre. Y los analistas, y a mí me tocó ser el gladiador primero, el que iba a salir, pues claro, tener todas las miradas de la nación, ¿no? Porque no es ya mi familia. Yo ese día, cuando me llama un amigo y me dice, oye, ¿sabes que estás en la lista, que tienes el honor de ser el número 1 de toda España? Claro, no sabía dónde meterme, claro. Ya mi vecino, que me encontró cuando salí tocado, ya me dijo, pues, yo no sabía que tenía un vecino, o sea, con este perfil tan peculiar, ¿vale? Paseo por el parque y oigo a unos señores que están comentando la lista. Claro, el efecto que perseguían, indudablemente lo consiguieron. Allí el tema era la lista, estaban diciendo, este que está ahí, anda que le den, a estos hay que darles fuerte. Claro, esto era el comentario. ¿Cómo paro yo para explicarle a estos señores que es una persona como ellos, normal? Que es el Estado el que me ha metido la mano en el bolsillo, ¿vale? O sea, que el Estado me roba, que el señor Montoro, el señor Rajoy y su equipo tienen otros intereses, que no son la lista, tienen tapar su propia corrupción. Debían de estar en un momento pues muy complicado. Sí, ese año fue durísimo. Muy complicado. Entonces, claro, lo hicieron muy bien, ¿vale? Pero es que además, para tener la cobertura legal de publicar esa lista, tuvieron que aprobar un decreto ley. Un decreto ley que, basado en vender a todo el Parlamento que lo que se perseguía era a los defraudadores, lo aprobaron por unanimidad. Claro, yo no soy ningún defraudador, yo he pagado siempre mis impuestos, he pagado fortunas en impuestos, claro, yo he estado siempre, es decir, yo no me he ido de España, estoy con este procedimiento, yo he pagado una barbaridad, después lo comentaré, y vamos, para mí era kafkiano, no era real, no era real. ¿Y quieres decir que en el momento de la publicación de la lista tú ya habías pagado mucho dinero? Vamos a ver, la situación actual, estamos hablando de la situación actual. La lista, ¿por qué salgo en la lista? Por eso fue anterior fue mi derrumbe anímico. Salgo en la lista porque siempre he tenido una negociación con la agencia tributaria desde el año 89. Desde que deciden confiscarme mis bienes, ir a recaudar, no a hacer justicia, no a pedir lo que es justo. Si fuera un defraudador, pues me parece bien, no lo soy. Me llevaron por la vía penal, gané por la vía penal y no han aceptado los hechos probados, una sentencia penal, que sí los aceptó la Audiencia Nacional. ¿De acuerdo? Aceptados. Juzgó. Ok, porque respeta los hechos probados, una sentencia penal. La agencia tributaria, pues no lo respeta, igual que el Tribunal Supremo. Esto de acuerdo. Entonces, claro, me he ido un poco del comentario que le iba a hacer del señor Montoro y compañía, porque yo no me dirijo solamente al señor Montoro, me dirijo al equipo donde estaba el señor Montoro, con el señor Rajoy en primera línea, que era el presidente. Yo dudo mucho que el señor Montoro tome una iniciativa como la que tomó, sin el respaldo explícito del presidente del gobierno. Y después,
es que todos los ministros son corresponsables. Un gobierno donde hemos visto después que corrupto por todos los lados, un partido corrupto, ¿no? Por todos los lados, ¿no? Por lo menos esta etapa del partido, no estoy hablando de lo que es la esencia del Partido Popular, estoy hablando de esta etapa de gobierno, de estos individuos, de estas personas que han estado ahí. Yo le decía antes que llamar persona al señor Montoro me resulta difícil, o sea, no, he pasado de tener animosidad contra todas estas personas, la he tenido, ahora no, estoy lejos de ello, pero claro, llamar persona, yo creo que me van a entender, a un señor que es capaz de un 23 de diciembre, es decir, todos sabemos que el 23 de diciembre es víspera de Nochebuena, donde se reúnen las familias, en España, en el mundo, yo diría que hay que tener, no sé lo que hay que tener, pero mucha mala baba, para poder ser capaz, por lo menos podría haber dicho el 28, Día de los Inocentes, o dejarlo para julio, que era cuando correspondería, porque fiscalmente hablando es cuando se cierra el ejercicio, porque habría mucha gente que podía haber regularizado sus deudas, que no fraude. Esto fiscal, ¿vale? Ahí has tocado un tema importante, porque ¿cuál es el real problema de la lista? ¿Quiénes aparecéis en la lista? No, sí, en la lista aparecemos todos. O sea, es decir, no sabemos, en la lista realmente, yo creo que incluso creo que los defraudadores por sentencia firme, yo creo que ni siquiera aparecen en la lista, me da la impresión, no lo puedo afirmar. Los que aparecemos en la lista son los que tenemos alguna problemática de deuda con la agencia tributaria. No quiere decir que uno sea un defraudador. O sea, mi problemática, ¿por qué surge? Porque vengo sosteniendo desde el año 89 una negociación con la agencia tributaria y voy pagando por un ejercicio que quieren, que es el año 89, que es confiscatorio, o sea, es decir, que se han convertido en recaudadores sin derecho, simplemente porque quieren el dinero del contribuyente, ¿no? Entonces, claro, todo esto ha venido estando sujeto, ¿no? Y controlado, con acuerdos firmados con la agencia tributaria, he ido pagando. ¿Por qué aparezco en la lista? Simplemente porque venía pagando 1 millón de euros trimestrales y paso por la agencia tributaria y decir, no puedo seguir este ritmo de amortizaciones, hay que bajarlo. Me dijeron que no, que las instrucciones que tenían del gobierno de turno, llámese señor Montoro, Rajoy y su equipo, don Mariano Rajoy y su equipo, pues era de ser duros, y que se acabó la negociación. A mí siempre, es decir, que siempre me han atendido bien, la gente que ha estado llevando la pata de recaudación. Siempre llevo muchos años, he conocido cambios de los responsables y siempre tengo que decir que han sido cordiales, ¿vale? En ese momento, pues bueno, pues la instrucción era no renovar, es decir, no se renovó, entonces se disparó la deuda, es como una hipoteca, deja uno de pagar y se dispara, pero ¿qué ocurre? Que al día siguiente de que no puedas pagar significa que te graban con el 20% de premio, es decir, yo pasé de un día para otro que mi deuda se incrementó en casi 4,5 millones más de euros por la cuantía de ella, ¿vale? ¿En ese momento tú ya habías pagado? Bueno, yo en ese momento voy a decir lo que llevo pagado a este momento, que es lo que estoy recordando bien, lo que llevo más al día. A este momento, el Supremo en casación, que no respetó los hechos probados en la Audiencia Nacional, el Supremo se convirtió en un apéndice del órgano recaudatorio de la agencia tribunal. Voy a aprovechar para decir que yo tengo preparada una querella antes de que venza el plazo contra la sala que aprobó esa que prevaricó desde mi punto de vista, en mi caso. ¿Por qué dices que prevaricó? Bueno, obviamente cuando una sentencia no respeta algo tan importante, una sentencia administrativa como son hechos que ya se han juzgado en la vía penal, digamos usted,
¿A quién le condenan 2 veces por el mismo acto? O sea, ¿qué prevalece más? ¿Una sentencia penal o la vía administrativa? De hecho, repito, la Audiencia Nacional, que es donde acababa la vía administrativa, no entró a analizar nada, sino simplemente, después de analizar todo, dijo que estaba todo perfectamente y que realmente lo único que podían hacer era respetar los hechos probados, que todo eso ya lo había mirado exhaustivamente el Tribunal Penal. No podían hacer nada más. Pues el Tribunal Supremo se sacó la siguiente variedad. Me quitó la sanción, que era el 80% de la cuota, o sea, es decir, la inspectora me puso una cuota, estoy hablando en términos en orden aproximado, de 11 millones de euros, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya está bien. Sí, pero después, porque le pareció oportuno, pues me puso el 70% más de cuota, de sanción. ¿Vale? O sea que realmente lo que fue al Supremo fueron los 11 millones más 7 millones y pico, casi 8 de la sanción. El Supremo me quitó la sanción y dejó la cuota, ¿vale? ¿De acuerdo? Habría que analizar bien, quién ha nombrado o quién ha propuesto a esos miembros del Tribunal Supremo. Por lo que yo he podido ver, analizar, seguir, obviamente ha sido el Partido Popular. Difícil es. Ya hay mucho escrito por los jueces independientes donde dicen que la justicia muchísimas veces se convierte en un apéndice de la agencia tributaria. Año de crisis, pues lógicamente a mí me tocó estar en la crisis, entonces me dejaron 11 millones, por no hacerlo muy largo, me dejaron 11 millones de cuota. Los 11 millones, yo he pagado hasta este momento más de 20 millones. De los 11, más de 20. Y sigo debiendo 16 todavía a la agencia tributaria. Yo no sé qué constitución puede asumir que esto no sea confiscatorio. O sea, ¿cómo es posible que un Estado de Derecho pueda permitir esto? Contra todo esto lucho.